Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, profe. ¿Cómo andan? Hola, profe, Con súper. qué suerte, qué bueno, qué bueno. Voy a abrir la clase, a ver un poco, un ratito. Bueno, perdón, como siempre, parece mentira, como hubo cambio de clima, ya mi garganta está medio rara de vuelta, pero bueno, y si es que de repente pierdo la voz, es solo por eso, chicos. Me preguntó Micheli por una tarea, la tarea que es la que cada año tenemos en el módulo. Y yo le dije a Micheli que todavía yo a ustedes no les había explicado lo de la tarea. ¿Por qué? Porque todavía no habíamos llegado a elaborar en sí el plan de alimentación. Nosotros ya hicimos con ustedes una gran parte del trabajo, que es la determinación de los requerimientos, pero eso, o sea, los requerimientos de kilocalorías y macronutrientes, pero ahora la parte más divertida, digamos, que es la de usar esos datos para crear el plan de alimentación. Y de vuelta, como siempre les digo, el plan de alimentación que en este caso vamos a elaborar va a ser para una población sana, ¿sí? Por lo tanto, vamos a considerar que esa persona quiere mantener su peso, que no está con ningún tipo de problemas de salud, no tiene ninguna intolerancia alimentaria, una dieta lo más em, equilibrada posible, pero en la cual no tengamos que utilizar dietoterapia. ¿Y a qué me refiero con dietoterapia? A que la dietoterapia se trata ya de el tipo de alimentación que una persona tiene que seguir cuando ya hay algún tipo de disfunción fisiológica de manera transitoria o crónica. Entonces, la alimentación que esa persona va a seguir lo va a hacer de acuerdo a cómo se encuentre su estado fisiológico que está un poco alterado. Entonces, como nosotros no, o sea, a pesar de que son muchas clases, de todas formas no vemos, no vamos a, digamos que ver, y ni vimos, ¿verdad? ¿Qué hacer para tener por ejemplo, un plan de alimentación adecuado gástrico, un plan de alimentación para una persona que quiere subir de peso, para una persona que quiera bajar de peso? Entonces, eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. En el grupo acá, por ejemplo, de los alumnos que están acá, ¿hay alguien que tenga intolerancia al gluten, o perdón, sensibilidad al gluten, o que sea celíaco? ¿Me escuchan, chicos? ¿Chicos? Sí, profe. Sí. Sí se escucha, profe. Ah, bueno. Les preguntaba si aquí en el grupo, entre los que están asistiendo, si hay algún compañero o compañera que tenga algún problema con algún alimento que haya sido diagnosticado, por ejemplo, con celiaquía. ¿Alguien tiene algún tipo de problema o no? Parece que no, profe. Nadie por lo visto que tiene, por eso nadie ahí está. Qué suerte, qué bueno. Entonces, o sea, el plan de alimentación que nosotros vamos a elaborar les va a servir a todos, ¿sí? A cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ya va a estar equilibrado en cuanto a las cantidades, sobre todo. Y, a ver un poco, estoy buscando aquí. Profe, Sí,
¿Vos estás proyectando algo o no? No, 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 no. Apagué mi Ah, cámara ok. un ratito para que estoy buscando justamente acá la presentación. Ah, ok, yo pensé que a mí nomás no me aparecía. Sí, no, no, no. Apagué un ratito porque acá está. Bueno, ahora sí ya encontré lo que les quería proyectar. Así voy a prender mi cámara de vuelta y voy a proyectar. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es aprender a elaborar un plan de alimentación mediante un sistema mucho más simple de lo que normalmente se realiza, ¿sí? Con la información que ya fuimos recopilando en las semanas previas del plan de alimentación para, creo que era Jazmín. Jazmín creo que era nuestra compañera. Bueno, ahí estamos. Entonces, este, yo quiero que ustedes vayan anotando siempre, porque también otra cosa que me preguntó Micheli es si va a haber una prueba sumativa. Yo en un comienzo planifiqué hacer un parcial con ustedes, pero como tuve tantos inconvenientes yo con mis horarios, no tuvimos digamos que la continuidad de las clases como a mí me hubiera gustado. Entonces preferí no tomarles ninguna prueba sumativa. Obviamente yo les iba y les voy a avisar siempre antes, no les voy a tomar de sorpresa. Pero lo que sí es que hay preguntas que siempre en la prueba, en el examen final de fisiología, final, el que es de todos los módulos, ahí sí siempre hay preguntas de nutrición. Por eso es que yo siempre les digo, anoten, pregunten, etcétera, porque eso va a estar en el examen, en unas cuantas preguntas, pero aparte la mayor cantidad de los puntos que van a tener en este módulo van a estar dados por la tarea, que es elaborar un plan de alimentación equilibrado y saludable, ¿sí? Que yo les voy a dar las pautas, yo les doy incluso el formato del Word en el cual ustedes tienen que ir completando y haciendo los cálculos y todo, ¿sí? Así que no se preocupen, yo no me quiero adelantar porque para qué les voy a explicar algo que todavía no vimos. Hoy sí vamos a comenzar a ver. Bueno, entonces, en el caso, por ejemplo, de las formas que existen de elaborar un plan de alimentación, muchas veces cuando uno, por ejemplo, comienza a estudiar nutrición, o sea, no es que comienza, cuando ya estamos realizando planes de alimentación y de nutrición, uno siempre comienza elaborando los planes de alimentación, eligiendo alimento por alimento que le vamos a dar a nuestro paciente, ¿sí? Hasta completar la cantidad de kilocalorías de carbohidratos, proteínas y lípidos que hemos planificado, ¿sí? Que recordarán ustedes, para eso hicimos todos esos cálculos que ya hicimos y que afortunadamente creo que uno de sus compañeros está grabando las clases y creo que esas clases quedaron grabadas en su mayoría. Esa información que nosotros obtuvimos en ese momento entonces de la cantidad de carbohidratos, proteínas, lípidos y kilocalorías es lo que vamos a usar para este plan de alimentación, ¿sí? Y este plan de alimentación uno lo puede hacer, como les digo, eligiendo alimento por alimento. Yo tengo la información hoy día muchas veces en un programa, en un software, en el cual yo voy cargando los alimentos que yo le quiero dar a mi paciente y me va sumando la cantidad de kilocalorías y de macronutrientes que voy obteniendo con esos alimentos. Entonces yo pienso en lo que le quiero dar de desayuno, de almuerzo, de cena, y así y contemplando que se cubran todas las proteínas de alto valor biológico y todos esos detalles que yo ya les mencioné en las clases previas. Entonces, alimento por alimento. Ahora, esa manera, ese sistema de elaborar los planes de alimentación de esa manera, se llama el sistema tradicional, ¿sí? O también se le denomina eh, elaboración de planes de alimentación mediante la fórmula desarrollada, en la cual, como les digo, lo que hacemos es buscar, ya sea en un software o en una tabla de composición química de alimentos, cuántas kilocalorías tiene la leche descremada que le quiero dar a mi paciente, las 2 rebanadas de pan o la avena, y me voy uno a uno. Pero
Hay otra forma de hacer un plan de alimentación que es mediante un sistema de intercambio de alimentos. Y esa es la forma en la que nosotros vamos a aprender. Sin embargo, yo les quise hablar de la fórmula desarrollada porque para, por ejemplo, las situaciones patológicas graves en un paciente que esté con alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una enfermedad renal muy avanzada, o otro tipo de patologías en las que es muy importante calcular bien la cantidad que le voy a dar de cada, no solo macronutriente, sino también otros compuestos de su dieta, ahí sí yo elijo uno a uno los alimentos, ¿sí? Por eso es que esa parte nosotros no vamos a ver porque hay todo un conocimiento detrás de qué alimentos podemos y qué podemos, no, o sea, no es que no podemos, pero no deberíamos darle a un paciente en esas situaciones. Entonces, este sistema de intercambio, que es el sistema de intercambio de alimentos de Chile, es el que en Paraguay usamos hasta hoy día para elaborar planes de alimentación que sean prácticos para el paciente, para llevar a cabo por el paciente y sobre todo para favorecer la educación alimentaria nutricional del paciente. ¿Qué significa eso? Que el paciente tenga por su cuenta la autosuficiencia y el conocimiento para él poder elaborar solo su plan de alimentación o poder tomar ciertas decisiones solo, una vez que, claro, le tengamos en unas cuantas consultas explicándole cómo llevar adelante este plan. Entonces, eh, a ver, espérame. Entonces, acá está lo que les decía de la fórmula desarrollada. Yo, como siempre, las clases les voy a poner todo son pocas unidades, pero como lo vimos en varias clases, em, les voy a subir todo al Moodle, ¿verdad? Yo ya voy hablándoles de los conceptos que están en las diapositivas. Entonces, acá está lo que les mencionaba recién de la fórmula desarrollada. Ahora, en todos estos casos, ya sea cuando elaboro un plan con la fórmula desarrollada o con el sistema de intercambio de alimentos, lo que sí o sí a lo que sí o sí le tenemos que prestar atención es a las porciones, ¿sí? ¿A qué le tenemos que prestar atención? Las porciones, bro. Bien, Gilberto, muy bien, muy bien. Gracias. A las porciones. ¿Por qué? Porque la porción finalmente es la cantidad del alimento que nosotros la vamos a expresar en medidas caseras para que el paciente aprenda las cantidades que tiene que comer de cada cosa. O ustedes mismos aprendan las cantidades que tienen que consumir de cada cosa. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, a algunos de ustedes les digo, tenés que consumir en tu almuerzo 150 gramos de batata la hervida, 200 gramos de pechuga de pollo, 50 gramos de lechuga, ustedes no van a no ser que tengan una balancita digital en su casa, en la cocina, no van a saber a qué cantidad yo me estoy refiriendo concretamente. Entonces, para eso existen las porciones. Las porciones son las cantidades de alimentos expresadas en medidas caseras que aportan una cantidad determinada de kilocalorías y macronutrientes, ¿sí? Y esas medidas caseras, ¿cuáles son? Vamos a ver. Les voy a mostrar acá, me voy a adelantar un poquito para mostrarles las medidas caseras. Las medidas caseras, algunas medidas caseras que existen, ¿verdad? Porque hay muchísimas. Pueden ser, por ejemplo, la cucharada sopera, la corriente, que yo, por eso yo me tengo que ir a dar la clase presencial con ustedes. Que no sé si Michelle ya les habló de eso, ¿verdad? Pero hoy le escribí, o sea, le expliqué en un audio eso. De que en la clase presencial, ¿por qué tenemos que tenerla? Porque yo les quiero mostrar las medidas caseras. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchos tamaños de cucharas, ¿sí? La cucharada sopera, que normalmente se conocía hace un tiempo, hoy día hay muchos tamaños de cucharas. Entonces, hasta eso más uno le tiene que enseñar a su paciente y ustedes mismos tienen que aprender para poder seguir un plan de alimentación equilibrado y que no supere las cantidades que deberían superarse, ni le falte las cantidades que le tienen que le faltarían a una dieta mal elaborada. Otra medida casera es la cucharadita de té, ¿sí? Que es chiquitita, así más o menos. Ya les digo que no, es difícil de estimar de forma virtual, pero bueno,
La taza es una taza de 200 ml, ¿sí? Y habiendo tantas tazas, es difícil muchas veces que uno sepa, bueno, con qué taza es lo que yo le voy a enseñar a mi paciente o yo mismo tengo que aprender. El vaso de 180, ese sí que es peor, pero bueno, les voy a ir mostrando yo. También una medida casera que se puede usar es el ancho, el largo y el espesor, sobre todo los productos cárnicos, que eso después uno le transforma como información al paciente de, por ejemplo, el tamaño, habrán escuchado hablar, el tamaño de la palma de tu mano. Realmente sí es algo muy útil el tamaño de la palma de la mano, por más que uno escuche que suene muy cliché, es realmente una buena medida, porque sí nos ayuda a que siempre tengamos con nosotros nuestra medida casera y podamos medir entonces la cantidad de carnes, por ejemplo, que tenemos que comer. Y las unidades en los alimentos que lo permiten. Ejemplo, ¿qué alimentos nosotros podemos encontrar en unidades? Las frutas, algunas verduras, las rebanadas de pan, por ejemplo. Yo les puedo decir una chipita pirú, van a saber a qué me refiero. O cuando les digo un yogur tamaño pequeño, realmente es mejor que le diga uno de 180, ¿verdad? Pero 120, perdón. Pero por unidades también podemos jugar. Entonces, las medidas caseras con las que vamos a nosotros trabajar en estas clases y que se trabaja en el sistema de intercambio chileno, que enseguida les explico de qué se trata, son la cucharada sopera de 10 ml, la cucharadita de té de 5, la taza de 200, el vaso de 180, el ancho, largo y espesor para productos cárnicos y las unidades. Y esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque nosotros, justamente, como les decía, tenemos diferentes medidas hoy de utensilios, que eso no significa que esté mal, ¿verdad? Pero de alguna forma tenemos que estandarizar las cantidades que le vamos a una persona a recomendar o ustedes mismos tienen que aprender a estandarizar para ustedes, de acuerdo a la cantidad que ustedes necesiten comer, ¿sí? Entonces, ejemplo, em, si yo miro ¿vieron las tablitas de información nutricional que uno encuentra en los productos alimenticios? ¿Alguna vez se fijaron? Ay, no sé si tengo acá alguno para mostrarles. Esa también es una clase. Nos faltan 2 unidades nada más. Lo de las dietas y lo de la interpretación de información nutricional. ¿Alguna vez se fijaron en la información nutricional de un alimento? Sí, profe. Súper. Bueno, los que se fijaron posiblemente recuerden que en la tabla siempre nos da una porción, una medida, para la cual están ahí los valores de kilocalorías y de macronutrientes y también a veces de micronutrientes. Entonces, supongamos que ustedes estén mirando una leche fluida, una leche líquida, sin lactosa, por ejemplo, y la información nutricional nos habla, nos sale por 200 ml y por 100 ml. Y por 100 ml me dice que tiene 60 kilocalorías, 3 gramos de proteínas, 3 de grasa, porque es una leche entera, por ejemplo, y 4 gramos de carbohidratos. ¿Cómo ustedes van a saber la cantidad que necesitan consumir de esa leche? ¿Cómo le parece que podrían estimar? Hola. ¿Cómo van a decidir si toman dos cucharadas de leche o toman una taza entera o cómo van a decidir eso, les parece? No, no tengan miedo, no hay respuestas acá incorrectas si estamos aprendiendo. ¿Están ahí? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. La pregunta es, si ustedes están, por ejemplo, en un supermercado, están mirando una leche fluida sin lactosa, por ejemplo, se están fijando en la información nutricional del producto, que es la tabla que siempre tiene al costado, muchas veces en la parte posterior del producto. Y ahí muchas veces la información que nos dan por porción
y por 100 gramos o 100 ml. La pregunta es, ¿cómo ustedes van a saber qué cantidad consumir de ese alimento? Ni ¿Qué idea, la podrían verdad, hacer? profe. Ok, Profe, yo pienso por los valores diarios. y bien, súper bien, por los valores diarios puede ser porcentaje de valor diario que también está en la tabla de información nutricional y que vamos a ver en detalle, no se preocupen. Ahora no me voy a adelantar, pero sí puede ser, compañero. Ahí no vi tu nombre muy rápido, cerraste tu micrófono. Pero sí puede ser por los valores diarios. Pero para que vos cubras los valores diarios, vas a tener que tener en cuenta la porción de vuelta de ese producto, ¿sí? Siempre que uno compre cualquier producto, ya sea natural o industrializado, lo que va a guiar nuestra decisión para saber cuánto tenemos que consumir es no solamente la cantidad en el día que necesitamos de kilocalorías y macronutrientes, sino también las cantidades de ese alimento. Y esas cantidades se pueden medir mediante las porciones y las medidas caseras. Entonces, yo si es que me encuentro con que la información nutricional dice 100 ml, pero yo tengo este tipo de taza en mi casa. ¿Le ven a esta taza que está acá en la presentación? Sí, profe, se ve. ¿Le conocen a esa taza? Sí. Sí, es la taza más común hoy día. Es la taza que yo año tras año a todos mis alumnos siempre le digo la taza del Día del Amigo, porque es la taza que a todos nos han regalado en el Día del Amigo, en la Navidad. Es una taza muy estándar. Y esa taza, por ejemplo, es una taza de 300 ml, ¿sí? Entonces, si esa taza que a nosotros nos parece grande, no es que sea grande o sea pequeña la taza realmente. Hoy día es casi que como una taza estándar para nosotros. Pero esa taza se tiene que adaptar a lo que nosotros necesitamos consumir y no al revés. No porque yo tenga la taza de 300, yo le tengo que llenar a mi taza con la cantidad de 300, porque posiblemente yo necesite 200 ml nada más, ¿sí? Entonces, lo que nosotros los nutricionistas y las nutricionistas hacemos y lo que a ustedes si les gusta después la nutrición, porque es un mundo, o sea, son médicos y después quieren seguir una especialización o la carrera incluso, pueden hacerlo, porque no solo es interesante, sino que es muy lucrativo. ¿A qué nos dedicamos nosotros? A enseñarle a nuestros pacientes todo el tiempo acerca de las porciones y las medidas caseras, para que nosotros adecuemos, como les decía, nuestras necesidades a, o sea, más bien, ese utensilio a mí me sirva para que yo adecue mis necesidades y no al revés, ¿sí? Entonces, esto es súper importante porque porque las porciones justamente lo que nos indican es la cantidad que es recomendable consumir para nosotros, de acuerdo a nuestros requerimientos, y no al revés. ¿Qué significa al revés? Que si a mí me ponen un plato, que ahora hay, como les digo, aparte de tazas, hay muchísimos tipos de platos, me ponen un plato de 35 centímetros de diámetro, un plato enorme. ¿Quiere decir que yo tengo que comer todo ese plato? ¿Será que es adecuado? No están ahí. Yo les voy a pedir que prendan sus cámaras. No están ahí. Dentro de un rato ya vamos a terminar, ya van a poder ver la previa del partido. Pero necesito que Depende de me la persona, presten. profe. Depende de la persona, claro, exacto. Depende de la persona. Pero no necesariamente va a ser algo unificado, ¿verdad? O sea, no todas las personas van a tener que consumir esa cantidad de alimento. ¿Por qué? Porque en el plato está. Entonces yo lo que quiero es que vayamos cambiando, o sea, ustedes mismos luego vayan cambiando el concepto de que las medidas caseras que nosotros encontramos hoy día son las adecuadas para nosotros. No es así. Nosotros tenemos que adaptar las medidas caseras a lo que nosotros necesitamos. Si es que nosotros necesitamos un plato más pequeño,
nos munimos de un plato más pequeño. Si necesitamos una taza más pequeña, tenemos una taza más pequeña, ¿sí? Las porciones van a ser las que van a guiar nuestras decisiones alimentarias. Así debería ser. Y esa es la razón. O sea, digamos que no solamente por la cantidad de alimentos que consumimos, que de hecho las porciones de los alimentos fueron aumentando a lo largo de los años enormemente, ¿sí? Eso lo pueden contar sus abuelos, sus padres, ¿verdad? De cómo antes, no sé, la presentación de la Coca-Cola era, creo que era 1 litro en vidrio, era lo máximo que uno podía comprar. Ahora, ¿cuánto Coca-Cola uno puede conseguir no retornable? Muchísimo. Bueno, por darles nomás un ejemplo, las porciones de los alimentos fueron aumentando no solo en Paraguay, sino en todo el mundo a lo largo del tiempo, con excepción de algunos pocos países en los cuales eh, le dan más importancia a la calidad que a la cantidad alimentaria. Entonces, estas porciones son lo que van a guiar, son las que van a guiar nuestro plan de alimentación, las porciones. Y el sistema de intercambio de porciones, ¿qué hace? Lo que hace es unificar. Acá quiero que estén, por favor, todos oyentes presentes, por más que se esté grabando, porque acá comenzamos con todo lo que estuvimos viendo fueron conceptos previos que tienen que saber, ¿verdad? Para entender lo que viene. Los sistemas de intercambio lo que hacen es unificar a un mismo valor de proteínas, de hidratos de carbono, de grasas y de energía a los alimentos, pudiendo entonces nosotros poder elegir diferentes alimentos dentro de una misma lista de intercambio. Habrán visto seguro que en algún momento en las redes sociales, por ejemplo, que decía, muestran las comparaciones de, por ejemplo, una cierta cantidad de avena es igual a 2 rebanadas de pan, que es igual a una taza de pororo, por ejemplo. No sé si vieron alguna vez eso. ¿Por qué existe eso? Porque de hecho que hay maneras de unificar eh, las cantidades de macronutrientes y de energía a diferentes cantidades de alimentos, siempre y cuando sean alimentos más o menos del mismo grupo. Entonces, eso es lo que hace el sistema de intercambio de alimentos. Es una herramienta de aproximación más que de precisión, que permite aprender la equivalencia de los alimentos de acuerdo a su composición química. ¿Sí? La composición química nuevamente se refiere a la cantidad de carbohidratos, de proteínas, de grasas y de kilocalorías que tengan los alimentos por 100 gramos o por la porción de consumo habitual. Entonces, el sistema de intercambio de alimentos y de porciones es muy útil para personas sanas, ¿sí? Para personas con, digamos que una alimentación que puede ser libre. Entonces, la porción es la unidad base de las listas de intercambio. Es la cantidad que ya dijimos de alimentos que se expresa en medidas caseras. Bueno, ahora les voy a mostrar a qué me refiero con este concepto que le digo listas unificadas de energía, de macronutrientes. Les voy a mostrar con un ejemplo, yo creo que ahí van a entender mucho mejor. En Paraguay usamos el sistema de intercambio chileno. ¿Por qué? Porque todavía lastimosamente no terminamos de elaborar el sistema de intercambio de alimentos del Paraguay, pero estamos trabajando en eso, en el INAM, pero todavía no terminamos. Otros países tienen listas de intercambios de alimentos, los Estados Unidos, México, eh, muchos países realmente los tienen y los adaptan a los alimentos de mayor consumo de parte de su población. Entonces, mientras que no tengamos de Paraguay, como no había o no hay por el momento una, eh, un sistema oficial, por ejemplo, de Argentina o de Brasil muchas veces no utilizamos por el tema del idioma, ¿sí? Pero de Argentina sí hay muchos instrumentos que usamos, pero como no hay de Argentina tampoco, usamos el de Chile. Y el sistema de intercambio de Chile lo que hace es, quiero que acá miren bien esta tabla, me presten atención. Es, por ejemplo, separar a los alimentos en grupos y cada grupo de alimento tiene una cierta cantidad de kilocalorías, perdón, una cierta cantidad de kilocalorías, de carbohidratos, de proteínas y de grasas. Entonces tenemos, por ejemplo, el grupo de lácteos
altos en grasa, lácteos medios en grasa, lácteos bajos en grasa, quesos, verduras generales, verduras de libre consumo, frutas, azúcares, que otra vez se dividen en diferentes tipos de azúcares, cereales, legumbres, carnes altas en grasas, carnes bajas en grasa, aceites y grasas y alimentos ricos en lípidos. Esos son los grupos de alimentos del sistema de intercambio chileno, que ustedes van a conocer, pero se van a cansar porque el plan de alimentación lo van a hacer con este, ¿sí? Entonces, si se fijan, quiero alguien que esté por ahí presente me diga qué cantidad de kilocalorías tiene el grupo de frutas según el sistema de intercambio chileno. 65. Muy bien, 65 kilocalorías. Y el grupo, por ejemplo, saben que el grupo acá no está, pero vamos a ver, porque viene sí o sí más adelante, el grupo de los alcoholes, que también ellos tienen intercambios. Mm, perfecto. Y por ejemplo, el grupo de las carnes altas en grasa, ¿qué cantidad de kilocalorías tiene? 120. 120 kilocalorías. Ahora, estas kilocalorías se refieren a una porción de cada uno de estos grupos de alimentos. Es decir, un alimento que forme parte del grupo carnes altas en grasa, por porción va a tener aproximadamente 120 kilocalorías, 1 gramo de carbohidratos por porción, 11 gramos de proteínas y 8 gramos de grasas por porción. Por eso yo tanto les hablaba de la porción al inicio de la clase, porque es luego un sistema de intercambio de porciones. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver qué alimentos forman parte de estos grupos, ¿verdad? Ay, yo hago como en PowerPoint y es un PDF en realidad, espérenme. Acá están los otros grupos que les decía. Bueno, vamos a ver bien después. Y acá están los alcoholes que también. Ahora, perdón, hay algunos alimentos que en el sistema de intercambio se consideran como de consumo libre, porque no aportan cantidades. Perdón, chicos. Necesito un cafecito, perdón. Este clima creo que a todos nos pone así. Son alimentos que no aportan cantidades ni siquiera mínimas prácticamente de nutrientes. O sea, sí me aportan nutrientes, perdón, pero no me aportan macronutrientes ni kilocalorías. Ejemplo, los caldos, ¿sí? Caldo, recuerden que es el producto que sale del hervido, ya sea de verduras, frutas o carnes, ¿sí? O también a veces cereales. Pero es tan pequeña la cantidad de kilocalorías porque es solamente líquido, ¿verdad? Que se considera como que no influye. No tiene una cantidad apreciable de carbohidratos, de proteínas, de grasas. Lo mismo para la mostaza, los edulcorantes, las bebidas gaseosas dietéticas, el café, té, mate, pero el producto solo, ¿sí? Porque hay también cafés que vienen mezclados a veces con ya leche en polvo, con azúcar, no, esos no, ¿sí? El café así, Nescafé, el café soluble, sin agrado de nada. Gelatinas dietéticas, condimentos y especias, sobre todo las especias no tienen ningún aporte calórico. Refrescos en polvo sin azúcar, famoso Caricia, etcétera. Vinagre, salsa de soja, salsa de ají, luche, dice porque acuérdense que es el sistema chileno. Entonces, en el grupo van a haber alimentos que nosotros realmente no consumimos aquí, pero que están en el sistema de ellos. La salsa de soja es eh, el que se suele usar mucho en la comida oriental. Y si bien no tiene una cantidad apreciable de kilocalorías y macronutrientes, sí tiene mucho sodio, ¿sí? Entonces, eso también es algo interesante que ustedes conozcan y sepan del sistema de intercambio. Se buscó agrupar a los alimentos de acuerdo a esto, ¿sí? De acuerdo a kilocalorías, carbohidratos, proteínas y grasas. No significa que
aunque no, si no tiene calorías, igual va a ser bueno para la salud. No, porque si yo, por ejemplo, me paso comiendo salsa de soja, voy a tener una cantidad altísima de sodio sin calorías y eso no es recomendable. Entonces, por eso les digo que uno siempre va más allá de las kilocalorías cuando elija los alimentos, ¿sí? Yo diría que de este grupo, tal vez los que no, o sea, por más que no nos aporten kilocalorías, no deberíamos abusar casi nunca, es la salsa de soja, sobre todo, y también las bebidas gaseosas dietéticas, por más que no tengan kilocalorías, porque hay ciertos efectos que el sabor dulce por sí luego metabólicamente provoca en nuestro organismo. Y no, es que uno no pueda tomar, pero yo les digo no consumir en exceso. ¿Qué significa en exceso? Consumir al día 1,5 litros de gaseosa dietética, diariamente. A ese tipo de cantidades me refiero. Entonces, no porque no tenga kilocalorías, quiere decir que puedo comerlo ad libitum. Ahora, también el sistema de intercambio sí, por suerte, clasifica a los alimentos de acuerdo al aporte que proporcionan de ciertos nutrientes importantes para nuestra salud, como el colesterol, el hierro, el sodio, la fibra, y los va clasificando de acuerdo a la cantidad que por porción me aportan. Bajo aporte, mediano aporte y gran aporte. Estas son las cantidades en miligramos en gramos que me aportan. Yo ahora les estoy presentando, pero cuando veamos los alimentos yo sé que se va a entender mucho mejor. Bueno, entonces, vamos a ver algunos alimentos que forman parte del grupo de cereales, del sistema interno. El grupo de cereales de Chile, calorías, 30 gramos de carbohidratos, 3 gramos de proteínas, 1 gramo de lípidos, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que cuando yo elija una porción del grupo de cereales, yo voy a estar estas cantidades incorporando en mi dieta, ¿sí? Ahora, lo que sí varía es la cantidad y la medida casera o porción del alimento, ¿sí? La medida casera o cantidad del alimento sí es lo que va a ir variando. ¿Por qué? Porque que estén agrupados estos alimentos bajo un mismo paraguas, que es el grupo de cereales, no significa que cada uno de esos alimentos tiene exactamente la misma cantidad de carbohidratos, proteínas, lípidos y kilocalorías. No. Lo que hace el sistema de intercambio, por eso es tan difícil trabajar, o sea, hacer uno, crear de cero uno, es que va adaptando las cantidades del alimento a este valor que ven ustedes acá en este cuadrito verde, ¿sí? Entonces ahí es donde hay ciertos alimentos que por tener capaz que más kilocalorías que otros, su porción es más pequeña. Y hay alimentos que como tienen menos kilocalorías, su porción es más grande, ¿sí? Entonces lo que se busca es que, o sea, perdón, aumentando o reduciendo la cantidad del alimento, uno siempre alcance esta cantidad que está acá, 140, 30, 3 y 1, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto de que no todos tienen las mismas cantidades? ¿Por qué? Porque la cantidad que me aporta el choclo, por ejemplo, cocido, el que está enlatado, en kilocalorías, no es exactamente la misma cantidad que me va a aportar el arroz, por ejemplo, o el pan. No, no es así, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el sistema de intercambio y todo el trabajo detrás del sistema de intercambio? Lo que ellos hicieron fue, bueno, ¿qué cantidad de choclo yo tengo que consumir para tener 140 kilocalorías, 30 gramos de carbohidratos, 3 gramos de proteína y 1 gramo de fibra? Y ahí empezaron a jugar. Bueno, yo para poder alcanzar esta cantidad necesito una taza de choclo, pero la taza de 200, ¿sí? Yo tengo acá la taza de 200, demasiado les quiero mostrar, pero no, no quiero interrumpir la clase. Voy a ver si me pueden traer. Voy a pedir acá a mi gente. Em, es con esa taza que se hacen las medidas, con la taza de 200, no con la taza de día del amigo, ¿sí? Se puede también medir en la del día del amigo, pero no vamos a llenar la taza, tipo, la mitad por ahí va a ser. Entonces, esa es la cantidad de choclo que yo puedo comer y que yo voy a saber que me va a aportar 30 gramos de carbohidratos, 3 gramos de proteína, 1 gramo de lípido. Ahora, si yo quisiera
Por ejemplo, no quiero comer choclo. Hoy no tengo choclo en mi casa. Quiero comer arroz. Bueno, ¿qué cantidad de arroz tengo que comer para alcanzar esta porción, esta cantidad? En el caso del arroz cocinado, tienen que ser 3/4 de taza cocida. Sí, eso es una porción. ¿Sí? Esa cantidad de arroz cocido me va a dar 140 kilocalorías, 30 de carbohidratos, 3 de proteína, 1 de lípidos. ¿Sí? Entonces, a lo que vamos con el sistema de intercambio es, como lo dice su nombre, a poder intercambiar en un mismo grupo de alimentos los alimentos que forman parte de ese grupo. Si ustedes hoy no tienen a disposición para almorzar arroz, ya saben que le pueden reemplazar por esta cantidad de fideo que está acá. Si no tengo fideo, yo le puedo reemplazar por arvejas, pero en esta cantidad que está acá. Si no tengo arveja, puedo comer papa. ¿Cuánto? Esta cantidad que está acá. ¿Sí? Y así sucesivamente, son intercambiables entre ellos, por eso se llama intercambio. ¿Sí? Ahora, una pregunta, y que es justamente lo que a todo el mundo le asusta. Espérenme que mientras voy a pedir acá lo de la taza que les digo. Un ratito voy a pedir que me traigan la taza mientras ustedes reflexionan a esta pregunta. Que, por ejemplo, un alimento, eh, por ejemplo, 3/4 tazas de arroz cocido, sea una porción de cereales, ¿eso significa que yo a mi paciente le debo dar una porción nada más de cereales? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Piensen en eso. Mientras que yo pido acá. ¿Pensaron en la respuesta? Creo que no, profe, demasiado poco iguales. Muy bien, exactamente. Que yo sepa, eso es importantísimo que ustedes, sobre todo los muchachos y las chicas también, ¿verdad? Pero los muchachos sepan, es que una porción, que es esta cantidad que está acá, es la cantidad estándar que yo voy a tener, pero no significa que yo a mi paciente o que yo a ustedes les voy a decir, bueno, en tu almuerzo, no sé si era Elías, perdón, el que habló, pero en tu almuerzo, Elías, una porción de cereales tenés que comer, una porción. No necesariamente. Capaz que yo a Elías le recomiende, Elías, tenés que comer 4 porciones de cereales en tu almuerzo. Entonces ahí Elías ya va a saber, ok, puedo comer hasta, inclusive, imagínense, no, 4 tazas de choclo puedo comer. Que no va a comer así, ¿verdad? Va a comer en una preparación, puede comer en una chipa guazú, donde hay otros ingredientes también, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es que nos asusten, no porque esta cantidad que se ve acá muy pequeña, y de hecho es pequeña, eso no significa que nosotros a nuestro paciente una porción nomás le vamos a dar de cada cosa. A veces sí, depende de qué alimento sea, ¿verdad? Pero no necesariamente. Entonces, muy bien. Gracias por responderme. Espérenme que les quiero mostrar la taza. Eso es demasiado importante. Igual, de todas maneras, ustedes suelen comprar el cafecito en la cantina de la UNE, con esos vasitos de plástico que son como de cumpleaños. A veces, profe, pero muy aguado. Me decían que era muy aguado. Bueno, es muy aguado, pero ¿se acuerdan del tamaño creo que hay, no sé hasta ahora si habrán, ¿verdad? Pero habían antes 2 tamaños.
del vasito de plástico de cumpleaños, ahí en la cantina de la UNE, ¿verdad? Para su cafecito, para su cocido. Fíjense la próxima vez que vayan, miren la parte de la base del vaso y se van a fijar de cuántos ml es. Y si ese vasito dice 200, esa es la taza que tienen que usar ustedes para saber las cantidades que tenemos que usar en el sistema de intercambio de porciones. Nosotros en el consultorio le enseñamos con ese vasito muchas veces o con una taza como esta. ¿Conocen esta taza? Ahí les paso, para que le vean mejor. Sí, profe. Le conocen, vieron como en la cámara, o sea, acá se ve enorme, yo le veo, pero no es grande. Ahí al lado mío así más o menos es. Esta también es la medida de la taza de 200 ml, ¿sí? Que es más pequeña, porque si uno mira acá, es más pequeña realmente que la taza del Día del Amigo. Entonces, esta taza es la que más a nosotros nos sirve para eh, calcular las cantidades de alimentos que tenemos que comer si vamos a estar diseñando un plan de alimentación por intercambio de porciones. Y a ustedes también les va a educar en cuanto a la cantidad que a ustedes les conviene comer, ¿sí? Porque unas cuantas veces nomás uno practica con esto para ver, va a ver cuántas porciones son de arroz en esta. 3/4, cocido, ¿verdad? ¿Cómo estamos con las fracciones? Me avisan si es que no saben el tema de las fracciones en la taza. Por si acaso les cuento. La taza se divide en 4. Un cuarto, medio, 3/4, una taza, ¿sí? Yo sé que es muy básico para algunos, pero hay gente que a veces no maneja el tema de los cuartos de la taza. Entonces, según el sistema de intercambio, ¿qué nos dice? Que del arroz ya cocinado, 3/4 de taza es lo que yo tengo que colocar acá. Y eso me equivale a una porción, ¿sí? De cereal. Yo se lo voy a transportar a mi plato. Entonces ahí yo voy a aprender, mira, ok, esta es una porción de arroz. Yo tengo que comer 2 en mi almuerzo. Entonces pongo 2 y ahí ya veo cuánto es. Entonces de la siguiente comida, si quiero seguir midiendo, puedo seguir midiendo. Pero si no, yo ya me voy a acostumbrar después y si no hago trampa, ¿verdad? Me voy a acostumbrar a la cantidad que tengo que comer de la porción que me recomiendan. ¿Se entendió hasta ahí todo? Súper, profe. Bueno, entonces esto es algo que es fundamental porque cuando uno aprende acerca de las porciones, mira ya de manera diferente las cantidades de alimentos que a uno le sirven en cualquier lugar al que uno vaya a comer. Y se da cuenta de que muchas veces, como ustedes van a aprender el tema de kilocalorías también y porciones, justamente elaborando la dieta con esto, se van a dar cuenta que van a decir con razón que a veces uno, no digo el caso de ustedes porque son muy jóvenes, están usando muchísima energía, pero después con los años se van a dar cuenta con razón que estoy subiendo de peso, van a decir, porque las porciones son cada vez más grandes. Ojalá no fuese así, pero es la realidad. Entonces no nos queda otra que aprender de porciones y ojalá adoptarlos en nuestra vida. Ahora, en el caso de las verduras, se clasifican en dos grupos las verduras generales y las verduras de libre consumo. Las verduras de libre consumo son aquellas que tienen tan baja cantidad de kilocalorías y de macronutrientes que ustedes pueden comer todo lo que quieran, ¿sí? Ustedes adultos pueden comer todo lo que quieran. Ejemplo, repollo, acelga, espinaca, lechuga. Una taza, recuerden, con esta tacita medimos todo el sistema de intercambio. Una taza de esas verduras picadas corresponden a una porción del grupo de verduras libres. Y eso, si ustedes lo ponen en el plato, se van a dar cuenta que es más o menos un cuarto de plato, ¿sí? No es tanto. Y ya es una porción de verduras de libre consumo, ¿verdad? Pepino también ustedes lo pueden comer libremente, locote, eh, pimientos, ¿verdad? Que se dice en otros países, los zucchini, rabanitos, y hay otros, ¿sí? Pero yo por ponerles algunos ejemplos nada más, les muestro esos, pero yo después les voy a dar un Excel en el que están todos los alimentos que forman parte de ese grupo.
Mientras que en el grupo de verduras generales tenemos, por ejemplo, el tomate, la zanahoria cruda y cocida, el zapallo, la cebolla, el brócoli, coliflor y otras, ¿sí? Que están en el grupo de verduras generales porque no es que nosotros desaconsejemos que se consuman las de verduras generales y las libres de libre consumo, comes todo lo que quieras y las otras son malas. No, no significa eso. Solamente significa que estas verduras generales, algunas de ellas, por ejemplo, ya tienen un aporte de carbohidratos. Entonces, si yo estoy haciendo un plan de alimentación para un paciente que está queriendo bajar de peso y que yo le voy a equilibrar no solo sus carbohidratos, sino todos sus macronutrientes, yo no puedo tampoco decirle, anda, come toda la cantidad de zanahoria que quieras, todo lo que quieras. No, no sé, no. ¿Por qué? Porque es o sea, los vegetales son sanísimos, pero hay unos cuantos que tienen más carbohidratos que otros, ¿sí? Y todo suma, ¿sí? Em, por eso todo en su debida medida, todo en su debida porción. Después vienen las frutas, que esta sí que acá ya empieza un poquito el susto muchas veces. ¿Por qué? Porque las frutas que considera el sistema de intercambio chileno son frutas pequeñas, ¿sí? Esto, por eso les digo, yo en persona les tengo que mostrar, porque una manzana opera chica es una de 100 gramos. Ay, no sé si acá tengo abierto. Ah, no. Tengo una clase en la que yo les muestro también con fotitos estandarizadas las cantidades de frutas, por ejemplo, de 100 gramos, pero es más o menos parecida a esa manzanita. ¿Conocen a la manzana colegial o colegiala? Se hacen compras del súper, en el mercado. La manzana colegiala, ¿le conocen? ¿Le escucharon? ¿Escucharon hablar de ella? Creo que es igual, la manzana común, profe, puede ser. Y lo que varía es el tamaño. Es chiquitita la colegiala. Es así chiquitita. Y la manzana normal puede, o sea, la manzana normal, digo, la otra manzana puede ser así, puede ser enorme, ¿verdad? Entonces, hasta eso más nosotros tomamos en cuenta cuando hacemos un intercambio de alimentos. No es que cualquier fruta le decimos, tiene que ser una manzana chica. Le mostramos cómo es la manzana chica, le mostramos cómo es la manzana, la pera pequeña. No es que le muestro, no muestro así idílicamente, le muestro con un ejemplo, ¿verdad? Y ustedes también van a aprender con un ejemplo. Y algo interesante del sistema de intercambio, que todavía no les comenté, es que originalmente este sistema surgió en los Estados Unidos para ayudar a elaborar planes de alimentación de pacientes con diabetes de tipo 2. Entonces, o sea, que sabemos, o sea, o puede que ustedes sepan o no, que tienen que tener un consumo equilibrado de carbohidratos. Sí, pueden comer azúcar, sí pueden comer frutas, por supuesto que pueden. No, o sea, es un mito el hecho de que los pacientes con diabetes tipo 2 no pueden comer cosas dulces. Pueden, pero hay que regular con actividad física, con el sensibilizante de insulina que está tomando o inyectándose. Depende de muchas cosas, no, no, es que le sacamos ya y no, ¿verdad? Pero sí, uno controla, tiene que, digamos, que ser un poquitito más estricto con la cantidad de carbohidratos que se consumen y por lo tanto, por eso las frutas de los sistemas de intercambio, sobre todo, son más pequeñitas para ayudarnos a eso, a subestimar. O sea, que si el paciente se equivoque, ya igual exista un margen de protección hacia él en cuanto a carbohidratos, por decirlo así. Bueno, y acá van a tener ustedes en la clase todos los alimentos que forman parte de los grupos, el grupo de carnes, este sí que es el del terror. ¿Por qué? Porque 50 gramos de carne. ¿Alguien tiene idea de cómo es? Espérenme que les voy a mostrar. Por saber nada más si ustedes tienen alguna noción de 50 gramos de carne, ¿cuánto más o menos sería? La mitad de la palma de tu mano podría ser. Sí, exacto. Cocinado. Es un bifecito finito, ¿verdad? Puede ser también de la palma de la mano, pero finito, súper finito. Entonces ahí es cuando, espérenme que les quiero mostrar.
Ahí es cuando el paciente, cuando nosotros le empezamos a educar en cuanto a las porciones, que recuerden, no significa que nosotros le vamos a dar una porción de carne, o sea, del grupo carnes. No, capaz que le demos tres, cuatro, no sabemos, todo depende de cuánto él necesite, ¿verdad? Pero cuando le enseñamos, bueno, mira, una porción de carne, 50 gramos, ahí la depresión, ya les agarra la depresión. ¿A quién no? A mí también, a todos nos va a agarrar si nos dicen, pero justamente uno después le explica, pero vos podés comer en tu almuerzo hasta cuatro porciones. Entonces puedes comer o pollo o atún o sea, pechuga de pollo, o atún al agua, o carne magra, o huevo, le das esas opciones de reemplazo. Espérenme que les quiero mostrar acá. Ay, acá creo que se está abriendo. Mm, no, quiero mostrar los tamaños. Bueno, le voy a mostrar después. Tengo una clase que es de todos los tamaños para que sea la ayuda a memoria a ustedes después. Pero sí, es más o menos así como dice la compañera, es una porción muy chiquitita, muy chiquitita. Y acá en Paraguay, en Brasil y en Argentina, estamos muy acostumbrados a comer no solo con mucha frecuencia carnes rojas y blancas, sino también nuestra porción de consumo es mucho mayor a la que estamos viendo aquí. Entonces, acostumbrarse a esa cantidad que es la que uno debería comer es lo que muchas veces al paciente le cuesta un poco, pero vale la pena porque eh, lo que uno hoy día hace es para estar bien en el futuro, ¿verdad? Sabemos que eso no a todos los pacientes les toca, ¿verdad? Les conmueve o les hace cambiar de hábitos, pero hay pacientes a los que sí, ¿verdad? Y es un proceso de educación. Igual que en el caso de ustedes, es un proceso en el cual se fueron acostumbrando a estudiar cierta cantidad de horas y después se acostumbraron. Y pasa lo mismo con la alimentación, ¿verdad? No es fácil, ¿cierto? Para cierto tipo de personas, no por la voluntad ni nada, sino por otros motivos que son muy complejos, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de comedores también, o sea, de personas comedoras, pero uno siempre aspira a la educación alimentaria y a que el paciente vaya conociendo esas cantidades, ¿sí? Bueno, en cuanto al grupo de carnes, lo que es importante es diferenciar que hay alimentos que forman parte del grupo bajas en grasa y altas en grasa. Altas en grasa incluye, entre otras, porque hay otros alimentos, la carne molida, el jamón, el pancho, el atún en aceite, un tercio de taza. ¿De qué taza? La taza de 200 ml, un tercio de taza de atún al aceite, con aceite. Esa va a ser una porción de carnes altas en grasa. Mientras que en el otro grupo van a ver que está la pechuga de pollo sin piel, el atún al agua, las claras de huevo, porque tienen menos grasa, realmente. Bueno, después viene el grupo legumbres, los lácteos, que también hoy día también acá en Paraguay tenemos muchas, más bien, qué variedad, tenemos muchos volúmenes de lácteos, sobre todo yogures, etcétera. Los lácteos medios en grasa, los aceites y grasas, son más alimentos, pero les muestro unos cuantos. Y aquí viene la parte también eh, que yo no les miento, como les digo, cuando uno ve las cantidades es escalofriante. O no sé si para mí nomás que me gustan los dulces. ¿A alguien le gustan los dulces a ustedes, chicos? Las cosas dulces, ¿o Sí, no? profe. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, el sistema de intercambio también considera los dulces, el sistema de intercambio chileno, ¿verdad? Pero de vuelta lo que hace es informar, ¿sí? Para que ustedes tomen una decisión informada acerca de la cantidad de azúcares que van a estar consumiendo, dependiendo de la porción que desean consumir, ¿sí? Por ejemplo, en promedio, eh, un helado de 140, ¿sí? Que muchas veces pueden ser los helados palito, hasta marcas menciona el sistema de intercambio chileno. Un helado palito aproximadamente son 130 kilocalorías,
20 gramos de lípidos, perdón, de carbohidratos, de los cuales todos son azúcares simples, ¿sí? Todos son azúcares simples. Por eso está en el grupo de azúcares y no de cereales. Los cereales también tienen carbohidratos, pero no tienen azúcares. ¿Recuerdan nuestra clasificación de azúcares cómo era hasta dónde llegábamos? Hasta mono, di y trisacáridos. Se les llamaba azúcares simples a ese grupo. Bueno, entonces 20 gramos de carbohidratos que van a ser eminentemente azúcar, sacarosa, 5 de lípidos y 2 de proteínas. Todo bien, una porción regular, ok. Ahora, si miramos la porción de azúcares simples, que es el listado básico, fíjense lo que es la porción de gaseosas. ¿Me puede alguien decir cuál es la porción de gaseosas que considera este sistema? La... Dios mío, qué rápido pasa la hora, chicos. 50 ml. 50 ml. Y en medida casera, en medida Cuarto de casera, taza. un cuarto de taza. ¿Se imaginan cuánto es? O sea, no es que se imaginan, un cuarto de taza. Esta es la porción de gaseosa, de una porción de, o sea, una porción de azúcares que corresponde a la gaseosa. Un cuarto de taza, ¿sí? O sea, si ustedes se quieren tomar un vasito de 200 de gaseosa, que es el vasito de cumpleaños que yo les digo, que es el que se vende en la cantina de la UNE, el famoso vasito de plástico, que ahora también ya hay mucho más grandes, ¿verdad? Conocemos todos esos tamaños de los azaí y demás que son mucho más grandes esos vasitos, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes se quieren tomar un vaso de gaseosa completa de 200, según el sistema de intercambio, se van a estar o sea, van a estar consumiendo, perdón, en realidad 4 porciones de azúcares. 4 porciones de azúcares para un vaso de gaseosa, ¿sí? Y si a mí me dicen que una porción tiene 20 gramos, perdón, 5 gramos de carbohidratos, que son puros azúcares. Una porción tiene 5 gramos de carbohidratos. 4 porciones, ¿cuántos gramos de carbohidratos va a tener? Si una porción me da 5 gramos de carbohidratos, 20. 20 gramos de carbohidratos va a tener un vaso de gaseosa de 200, ¿sí? Y esos 20 gramos de carbohidratos son puramente azúcares, ¿sí? Puramente azúcares. Entonces, esa conciencia que hoy día se trata de ir informando a la población con respecto al tema de los azúcares, realmente sí amerita. ¿Por qué? Porque uno no se da cuenta de la cantidad de azúcares que está consumiendo diariamente. Porque eso sería en un vaso de gaseosa, es un vasito de gaseosa normal, ¿sí? Nosotros aparte posiblemente nos comimos por ahí unas galletitas dulces en el día, nos tomamos un juguito envasado, un yogur normal, ahí va aumentando la cantidad de azúcares, va sumando, va sumando, va sumando. Y hay muchos alimentos que tienen azúcares que no tienen sabor dulce, están escondidos, pero que también suman a nuestras cantidades de azúcares. Ay, por Dios. Me acuerdo que cuando practicábamos los cálculos, yo les decía que también, o sea, que hoy día la Organización Mundial de la Salud recomienda que solamente el 5% de las kilocalorías totales que consume una persona deriven de los azúcares simples, ¿sí? Industrializados. 5%. Es decir, posiblemente con ese vaso de gaseosa en un adulto uno ya va a estar cubriendo, eh, o menos incluso va a tener que consumir. Es muy eh, llamativa la situación actual que tenemos con los azúcares, porque lo que requerimos, de azúcares simples, digo, sí, lo que requerimos es demasiado poquito,
y no estamos habituados a eso por toda la oferta alimentaria que tenemos. Entonces, yo creo que una de las cosas que más cuesta tal vez en cuanto a educación para las personas a las que nos gustan los dulces es la porción de azúcar, ¿sí? Eh, Porque a la larga es negativo el exceso de azúcares para la salud. Sin embargo, también es algo que forma parte de nuestra vida y alegría. Y eso sí se tiene que tomar en cuenta en la nutrición también, ¿sí? Pero bueno, les quería hablar de los azúcares porque realmente esto es muy llamativo porque hay muchas, o sea, todos los alimentos, los más fáciles que se encuentran a disposición en todas partes, son altos en azúcares o en carbohidratos. Y lo que más cuesta encontrar son alimentos con proteínas. Encontramos, por supuesto, la carne, el huevo, los lácteos, el queso, pero si uno quiere un snack, más fácil es encontrarse con una galletita dulce que con algo proteico, realmente. Bueno, y por último, las bebidas alcohólicas, que también, como verán, las porciones son muy pequeñas, muy, muy pequeñas, pero eso no significa que yo a mi paciente le voy a dar necesariamente una porción. Cuando hagamos las prácticas van a ver cuánto le podemos dar sin que desequilibre mucho su alimentación. ¿Por qué? Porque lo que tienen los carbohidratos, perdón, los alcoholes, es que solamente me aportan kilocalorías, en algunos casos carbohidratos o solamente alcohol, ¿sí? No me aportan nutrientes, solamente kilocalorías o carbohidratos, ¿sí? Entonces, por eso también son calorías vacías, que se denomina estos alimentos como con calorías vacías, porque me aportan calorías, pero no me aportan nutrientes, ¿sí? Y miren lo que es la porción de los destilados, o sea, perdón, y sí, solo los que son alcoholes. Pisco, que ese sí o sí tiene que estar porque es de Chile, ¿verdad? El martini, el whisky, el vodka, que los tragos que traen vodka, ustedes saben que realmente al final nos convienen esos tragos súper aguados en que le ponen puro jugo y nada de vodka. A uno le conviene, sinceramente, pero es muy pequeña la porción. Sí, o sea, en términos de lo que uno ve en la medida casera. No es poco para lo que uno necesita, pero es poco, como les digo, en relación a lo que estamos acostumbrados a consumir. O sea, por darles un ejemplo, yo no consumo realmente, pero em, cuando uno sale de repente y consume un trago, a veces uno no sabe qué cantidad de vodka le colocaron, ¿verdad? Mientras que hay otros alimentos u otras bebidas más bien alcohólicas, como la cerveza o el vino, en los que sí es un poco más fácil estimar las cantidades. Miren, por ejemplo, la porción de cerveza es de 3/4 de lata. O sea, no es la lata completa, la porción. Eso sabemos que no va a ser real. O sea, uno le va a decir a su paciente, sí, una lata de cerveza podés consumir, o dos, o tres, ¿verdad? Depende. Para un evento especial, casamiento, etcétera, lo que sea, ¿verdad? Pero sí le vamos a indicar la cantidad realista. Ahora, ¿cómo se elabora un plan alimentario? Bueno, primero lo que nosotros hacemos es calcular los requerimientos, que eso ya tenemos. Espérenme que voy a buscar eh, la, la dieta de la compañera. Un segundito. Mm, ¿Están ahí todavía, chicos? Sí, profe. Te quiero Sí, hacer una profesor. pregunta, profe. ¿Eh? Te quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Bueno, mañana tenemos una actividad y yo estoy en un proceso de bajar de peso. Ah, ay, creí que me iban a decir, profe, podemos dejar ya la clase porque tenemos una actividad mañana, perdón, creí que era otra cosa. Sí, decime, decime. No, no, y bueno, mi idea era tomar agua nomás, pero tomar agua me iba a quedar aburrida ahí. Y entre, ¿qué me recomendás así moderadamente va a tomar mañana? Ah, ¿te referís a bebidas alcohólicas? Sí, profe. Em,
realmente, o sea, yo obviamente tengo que ser sincera con ustedes y les voy a dar plan A, plan B, plan C. Siempre es recomendable primero la cerveza sin alcohol, ahora que ya hay, ¿verdad? Segundo lugar, la cerveza normal, cerveza en lata. Cuanta más ligera sea, mejor. Eh, ¿Cómo es que se llama? Pilsen, eh, ¿cómo es que se llama? Brahma. Les doy esos ejemplos porque realmente yo no conozco mucho de cervezas, pero sé que esas son las que tienen menos kilocalorías, porque no son como las artesanales en las que sí es más denso, tienen más alcoholes algunas incluso, porque las cervezas también tienen diferentes graduaciones alcohólicas. Entonces yo siempre iría por o sea, no yo, ¿verdad? Yo les recomendaría para consumir con moderación cerveza porque es la que tiene menos graduación alcohólica de entre todas las bebidas. El vino tiene más graduación alcohólica, por lo tanto tiene más kilocalorías y al tener más graduación alcohólica también uno mucho más rápido se emborracha, ¿verdad? Cosa que no queremos que suceda, porque todos queremos mantener la compostura. Entonces yo les diría siempre con el tema, o sea, las cervezas hasta, en el caso de los varones, máximo 3 latas. Y en el caso de las chicas, máximo 2 latas. Yo sé que es triste, pero esa es una cantidad que no va a modificar. Si ustedes están en proceso de cuidarse, están, por ejemplo, haciendo un plan, una dieta, y no quieren con esa actividad reventarse, 2 para las chicas, 3 para los varones. Eso es en base a mi experiencia haciendo los cálculos y todo. Cuando ya superamos esa cantidad, ahí ya se desequilibra todo. O sea, ya uno en el día tiene que comer muy liviano para compensar la cantidad de energía extra que está consumiendo con el alcohol. Entonces yo eso hasta ahí les recomendaría. Y evitar los tragos, evitar aquellos tragos que tienen además adición de leche condensada, azúcar, jugos. eh, Muy aburrido, ¿verdad? Mi consejo, pero es la realidad. Ahí están en las calorías escondidas que uno, de vez en cuando no va a pasar nada, chicos, pero si uno cada fin de semana, ahí sí suma muchísimo. El alcohol suma muchísimo a la cantidad de kilocalorías que uno consume. Uno puede ni siquiera no comer mucho y son calorías vacías, lastimosamente. Entonces, esa sería mi recomendación. Gracias, Aléjense profe. del Jagger era, de absintha y todas esas cuestiones, Dios mío, no, por el amor de Dios, luego no, porque no solamente es peligroso, sino que calorías en vano. No les recomiendo. Gracias, profe. Nutrición. Dale, dale. Bueno, entonces, acá les voy a mostrar. Lo que hacemos es primero calcular los requerimientos. Pueden ver ahí el Excel que hicimos. ¿Alguien recuerda? Voy a anotar ya acá porque no puede ser que nunca, pobre, hayamos anotado el nombre. Yo no anoté el nombre de nuestro paciente. Jazmín era su nombre, la compañera. ¿No se acuerdan? O era. ¿No se acuerdan? ¿No se Sí, acuerdan, Jazmín era chicos? Jasmine, profe. Jazmín. ¿Y su apellido? Cardoso. Ahora sí, ya está inmortalizada, porque siempre. Bueno, para Jazmín Cardoso. Entonces, la vez pasada hicimos todos estos cálculos. Y yo recuerdo que les decía, espero que se les haya quedado esto grabado. Lo que a nosotros nos interesa para elaborar un plan de alimentación es este cuadrito, chicos. Todo lo que hicimos, todo esto que hicimos, fue para llegar a esta tabla, ¿sí? Entonces, yo con esta información de Jazmín, yo ya puedo elaborar su plan, ¿sí? Voy a copiar en otra hoja, acá. No, no, no. Quiero copiar exactamente ah, con los números. Quería que copie con el formato.
Ay, bueno, no me salió lindo, pero ahí por lo menos. Ah, 90-110 este. 90-110%. Bueno, entonces chicos, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esta información? Aquí viene lo bueno. Nosotros vamos eligiendo los alimentos, perdón, primero los grupos de alimentos que nosotros a Jazmín le queremos dar, ¿sí? Siempre la alimentación, nosotros la empezamos por las proteínas, como con los cálculos. ¿Se acuerdan que nosotros los cálculos empezábamos haciendo los cálculos de proteínas? Bueno, entonces, de acuerdo a lo que ustedes recuerdan que yo les hablé en la clase de proteínas, que sí tuvimos, ojalá hayan estado ahí, ¿qué alimentos a mí me aportan proteínas mayoritariamente? ¿Qué alimentos me aportan proteínas? De origen animal. Sí, alimentos de origen animal. Súper bien. Y proteínas de alto valor biológico, ¿qué tipo de alimentos? Carne podría ser. Sí, pero es un grupo. Es así un grupo luego. Justamente lo que recién mencionaste, alimentos de origen animal. Las proteínas de alto valor biológico, nosotros las vamos a obtener de los alimentos de origen animal, ¿sí? Las de alto valor biológico, que son aquellas que tienen todos los aminoácidos esenciales. Entonces, si vamos a nosotros comenzar por ahí, lo que tenemos que hacer es crear, o sea, hacer nuestra listita aquí, comenzar a crear grupo, por ejemplo, grupo de alimento, ay, perdón, porciones. Pueden ver mi Excel, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, si es que nosotros queremos comenzar o tenemos que comenzar por las proteínas, vamos a pensar en esos grupos de alimentos que son los que ustedes me mencionaron, ¿verdad? Que son los alimentos de origen animal. ¿Para qué? Para cubrir lo más cercano posible que podamos a sus requerimientos de proteínas de alto valor biológico, que nosotros calculamos la vez pasada para Jazmín, que debería ser de 78,4 gramos de proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Entonces, yo ya tengo que ahí pensar en todo lo que en el día yo le quiero dar a Jazmín. Imagínense. Ahí únicamente nos queda pensar cuántas comidas come Jazmín. Yo le puedo preguntar eh, con cuántas comidas ella se siente bien, está acostumbrada. Jazmín no está presente hoy día. Jazmín, ¿estás por ahí? Sí, Hola, Jazmín. ¿Estás bien? sí, profe. Ok, bueno. ¿Cuántas comidas al día son las que habitualmente estás haciendo? ¿Soles desayunar? No, ¿Media mañana? no, ¿Almuerzo? sí, Directo al almuerzo. ¿Y después del almuerzo? merienda. ¿Y cenas? Sí, ¿Y el desayuno por qué no haces? porque me despierto tarde. Te despertas tarde. Y directo a la... Ok, bueno. Entonces, con esa información que nos dio la paciente,
nosotros lo que vamos a hacer es elegir primero el grupo de alimentos que queremos para jazmín. Ahí le pueden ver a mi PDF de vuelta. Le pueden ver ahí a mi PDF de vuelta. No, No, todavía. No, Ok. Bueno, quiero que miren la tabla y me digan, considerando las comidas que hace Jazmín, que es almuerzo, merienda y cena, ¿cuáles son los grupos de alimentos que yo le podría recomendar, ustedes les podrían recomendar a ella para cubrir sus proteínas de alto valor biológico? Grupos, nada más. Quiero que me digan los grupos. Que mirar esta tabla. El primer grupo que ven en la tabla es de proteínas de alto valor biológico. no. No. Los lácteos, O sea, tienen proteínas, no sé nomás si son de alto valor biológico. sí, son, sí. Todas las proteínas de origen animal, todas las proteínas son de alto valor biológico, porque tienen todos los aminoácidos esenciales. Entonces, los lácteos son fuente de proteínas de alto valor biológico. O sea, lácteos altos, medios y bajos en grasa son los que podemos elegir para Jazmín para su merienda, por ejemplo. ¿Queso es de alto valor biológico? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ya que también Sí, deriva de un animal. exacto, también, también. Verduras generales y de libre consumo son de alto valor biológico. No, No. Frutas, tampoco. azúcares, cereales, legumbres, no. No. No son de alto valor biológico. Carnes altas en grasa, Sí, sí. Y bajas en grasa también, ¿sí? Entonces, estos son los grupos, los primeros grupos. Tenemos también los subgrupos, que son estos, ay, perdón, los lácteos procesados, que tienen más azúcares, pero después todos los demás no son de alto valor biológico. Entonces, lo primero que yo hago es eso. Yo identifico, bueno, qué grupos de alimentos yo le tengo que dar a Jazmín considerando que ella almuerza, merienda y cena. Yo también le puedo preguntar a ella qué normalmente es lo que ella almuerza, merienda y cena, como para ir corrigiendo un poco dentro de lo que se pueda, ¿sí? Entonces, ya con esa información de lo que ella come, o sea, de las comidas que hace, lo primero que ustedes piensan y tienen que tomar en cuenta es, bueno, ¿con qué grupos yo voy a cubrir sus proteínas de alto valor biológico? De hecho, que si ella desayunara, igual serían estos grupos, ¿verdad? Para cubrir proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Bueno, entonces ahí con eso nos quedamos. La próxima, lo que vamos a hacer es ir sumando eso. Yo creo que sí, es que ahora ya estoy un poco más también con todo esto que pasó a nivel familiar. No les voy a contar para no dramatizarle nada, ¿verdad? Pero eh, yo les había dicho que podíamos nosotros también recuperar, porque yo sé que para ustedes es importante terminar pronto, yo sé, ¿verdad? Entonces, eh, sí, yo sé según lo que me dijo la delegada, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, yo creo que sí la semana que viene ya voy a poder tener la clase de recuperación y así entonces adelantamos también. O sea, tendríamos dos clases en esa semana, pero depende de ustedes, ¿verdad? Yo les propongo eso porque yo, por los inconvenientes que tuve y gracias por la comprensión, chicos, no pude, ¿verdad? Pero eh, eso también ya les pongo a consideración acá para que conversen entre ustedes si van a poder o no, o si prefieren nomás que sea hasta el final, porque sí, de hecho que está estipulado que es hasta el 10 de octubre. Hasta esa fecha yo tengo para todo lo que quiera hacer, hacer. Bueno, entonces voy a tomarles la foto de asistencia
por favor. Vamos a seguir la próxima. Por el momento, ¿se comprendió la clase de hoy? Profe, Súper, qué bueno. Yo creo que les va, de verdad, ahora por fin, todo eso que estuvimos hablando en todas las clases, ahora va a ya formar parte de un plato, por decirlo así. Pero antes tuvimos que haber visto todo eso que vimos. Sí, o sea, hay que ver primero eso. Bueno, chicos, ya ve ahí que están abriendo varios. Aquellos que no están abriendo sus cámaras, por favor, que me avisen los que tienen problemas, pero ahora, y por favor enciendan ahí los que están. Vane, Horacio, Ailén, Vanessa. Bien, gracias. Después voy a anotar los que me avisan en el chat. Bueno, muy bien, ahí todos bien puestitos. Bueno, ahí ya me avisaron. Dos alumnos me avisaron que no tienen cámara, ¿sí? Ezequiel, vos estabas. Espérame que te voy a sacar la foto de vuelta. Me parece que ahora recién prendiste tu cámara. Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar hoy, por atenderme. Nos vemos en la semana que viene. Vamos a ver cuándo. Si es que logramos hacer la recuperación, ¿sí? dale, profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, No, chao. Nos profe, gracias. vemos. Chao, chao.